Dios que usted no especificó. Mas sin embargo, cuando él regresó, salió su hija, su única hija, la que él amaba. Y dice la palabra de Dios que se rasgó los vestidos porque era algo que le dolía, algo que él amaba. Pero Dios había cumplido y así él tenía que cumplir. Y ahí es donde la palabra se cumple, que dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Y dice la palabra de Dios que todo lo que nos pasa nos sirve bien. Y dice que también él tuvo que dar esa ofrenda, porque todo aquel que promete algo a Jehová debe de cumplirlo, porque si no se le tomará como castigo. Y dice la palabra de Dios que él tuvo que hacerlo, porque dice, aquel que ama a hijo, a hija, madre o padre más que a mí, no es digno de mí. Pero ahora viene la parte interesante donde dice que a lo mejor sí tú vas a dar y te vas a despojar de eso que tú amas, pero no para echarlo a la basura, no se va a quedar inconcluso, sino que Dios te va a recompensar. Porque dice que aquel que dejare padre o madre